La semana pasada, la Agencia Federal de Aviación Civil publicó una declaratoria de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, en la perspectiva de empezar a limitar las operaciones. Son 61 operaciones por hora entre despegues y aterrizajes, y por la intención, dicen algunos, es reducirlo a 50 operaciones por hora, lo cual pues implicaría desahogar o mandar esas operaciones a aeropuertos alternos a la Ciudad de México. Y pues, ¿cuáles alternos hay? Pues nomás el nuevo, el del presidente López Obrador, el Felipe Ángeles. Una opción pudo haber sido Toluca, pero pues hoy anunció la única aerolínea internacional que tenía vuelos ahí, una venezolana, que se va a trasladar al Felipe Ángeles. Ya ni hablemos pues de Querétaro, ya no hablemos De de Puebla, ¿no? Puebla, ya no hablemos de Cuernavaca, que dejó de operar hace muchos años. Sí, ¿Cuáles otras hay? Pachuca tiene un sí. aeropuerto chiquitito. En fin, no hay opciones más que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a hablar del tema con el titular de posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rogelio Rodríguez. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío, me da mucho gusto saludarte y a ti, a mi tocayo Rogelio y al auditorio, por Un supuesto. gusto, Rogelio. Oye, Rogelio, ¿era necesaria esta declaratoria de saturación? Pregunto porque, pues, saturado, no sé si esté realmente saturado. Los vuelos, para empezar, desapareció una aerolínea que era Interjet. Y después, pues, estamos recuperando los niveles antes de la pandemia. Entonces, no sé si realmente esté saturado el aeropuerto. Lo que sí es que es un caos, pero no creo que sea producto del número de vuelos que llegan ahí. Bien, Darío, lo que sucedió es que efectivamente, como tú dabas cuenta en la nota introductoria, es que la declaratoria de saturación que emite la FAC es respecto de ciertas franjas horarias. Esto es, 61 operaciones caben como máximo en una franja horaria, y si esa franja horaria está ya con hasta 61 operaciones, entonces esa franja horaria está saturada. No es que todo el AICM se encuentre saturado. Se encuentran saturadas obviamente las franjas horarias de salida por la mañana alrededor de las 6 de la mañana y hasta las 10 de la mañana. Y por la tarde-noche desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche aproximadamente. Estas franjas horarias ya no admitirán más operadores. Era necesario emitir esta declaratoria. Bueno, esta es la tercera declaratoria en tiempo reciente que sucede. Me refiero a los últimos 10, 11 años, porque no es la primera vez que se declara la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y por lo tanto la consecuencia sería que se restrinjan las operaciones, o cuando menos que no haya más de 61 operaciones. Llegaron a mantener en estas franjas saturadas hasta 65 operaciones. Se discutió que si esto atentaba contra la seguridad de la aviación, y la respuesta del CNEAM fue que iban a implementar una serie de sistemas para ampliar la separación de menos, perdón, 5 millas náuticas. Entonces, esto no ha sucedido. Tenemos un solo espacio aéreo para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para el Aeropuerto Felipe Ángeles Santa Lucía, y entonces hay que administrar lo único que se tiene, un espacio aéreo para los dos aeropuertos. Rogelio, buenas tardes. Oye, ¿y cómo consideras que las aerolíneas van a tomar esta decisión de, pues, de alguna manera ponerle un límite a la operación en algunos momentos al aeropuerto de la Ciudad de México? Bueno, las aerolíneas en realidad se van a ver poco afectadas. México carece de una oferta aérea hoy en día. Tenemos, como bien decía Darío, tenemos un inestable mercado de líneas aéreas. Sale Mexicana, no quiero hablar del pasado, sale Interjet, eh, vemos el debilitamiento de Aeromar, vemos a MyCharter muy reducido, Aeroméxico saliendo del Chapter 11, creo que Volaris con mesura, bien, y Viva Aerobús. Entonces,
¿Cómo lo van a tomar? Bueno, van a administrar lo que tienen, los derechos de antigüedad o derechos del abuelo. No se ven afectados, por ejemplo, no se ve afectado Aeroméxico, no se ve afectado Volaris, no se ve afectado Viva Aerobús, por supuesto que tampoco en mínima medida Aeromar, Magnichartes, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sí sucede? Que quien quiera crecer en operaciones en esas franjas saturadas y que quiera hacer vuelos ofertando el mercado México como un concepto de código designador, tendrá que volar a Felipe Ángeles o a Toluca o a Cuernavaca. ¿Cuál es mi punto de vista? Que Santa Lucía será un aeropuerto donde se volará quizá por razón de mantener una saludable relación con el gobierno, pero no están apostando las aerolíneas a un crecimiento sostenido y estratégico. Es un poco el tema de Toluca en el año 2006, donde las líneas aéreas demostraron al gobierno un apoyo que poco a poco fueron retirando, porque es más fácil, es más rentable, se puede cobrar mejor tarifa y saliendo desde la ICM. Entonces, si no modificamos la ley, si no hacemos una serie de medidas, tendremos, espero que no, otro Toluca en Santa Lucía en 10 años. Eh, ¿Qué pasa con este rediseño de las rutas para acceder al nuevo aeropuerto? Es algo que no sabemos en quién finalmente compete el desarrollo de estos cálculos de los aterrizajes, o sea, de las aproximaciones y los despegues, Rogelio. Hubo una especie de directriz que dio a conocer servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano y que a partir de ahí las diferentes aerolíneas comerciales tendrían que trazar sus respectivas rutas para poder entrar y salir del AIFA. ¿Qué se sabe de eso? Estamos ya unos Bueno, días a de que quien le se abra. toca clara y contundentemente es a CENEAM, a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. La ley de aviación y la ley de aeropuertos le da a este ente del Estado la facultad monopólica de llevar a cabo el apoyo a la navegación en el espacio aéreo mexicano. El llamado rediseño del espacio aéreo, que significaba eso que hace un momento decía un servidor, que era optimizar la separación entre aeronaves. ¿Para qué? Al optimizar la separación, entonces podríamos tener más operaciones. Se dijo que se iban a instalar ILS categoría 3, por ejemplo, en Santa Lucía, que se iban a echar a andar los radares más actualizados con una capacitación mayor para lograr que los controladores, los centros de control tuvieran esta mejor separación. Pero esto al parecer no está sucediendo, porque se sigue operando o se sigue sosteniendo los criterios con las mismas características que había antes de este discurso. ¿Por qué? Porque, como dices, Darío, parece que todas estas cuestiones no las podemos ver de manera tangible. Y esto es así porque el operador aéreo no elige la aerovía. Las aerovías las traza, las carreteras invisibles, voy a ponerlo así, las traza CENEAM. Las cartas de navegación en el aeropuerto de la ICM y las de Santa Lucía son cartas de navegación aérea conjuntas. Son unas solas cartas de navegación para los dos aeropuertos. Lo que varía son los vectores de aproximación para uno y para otro y las trayectorias de salida. Esa trayectoria de salida y esos vectores de aproximación tienen que hablarse, tienen que tener una coordinación. Entonces, ¿por qué ahora sale la declaratoria de saturación? Porque ahora es cuando importa más garantizar que AICM tendrá un mínimo de operaciones, porque no puede exponerse a que ese espacio aéreo que se va a utilizar para Santa Lucía se vea comprometido. De eso se habla poco, pero creo que ese es el quid, ese es el meollo del asunto, que tenemos un solo campo aéreo y tenemos dos aeropuertos. Efectivamente. ¿Y tú ves, Rogelio, alguna, digamos que, vocación especial de la IFA, dado que pues no hay mucho interés de las aerolíneas internacionales en participar, en usar esta infraestructura? Las líneas aéreas nacionales e internacionales tienen, digamos que, un interés por ingresar quizá y ver cómo se desarrolla en unas operaciones para el auditorio de punto a punto. Este es origen-destino. Okay. Como podemos dar cuenta, se han anunciado vuelos saliendo del aeropuerto de Santa Lucía a Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana.
Cuando digo punto a punto es que serán vuelos turnaround, ida y vuelta. Y podremos tener aerolíneas con su base, o sea, basadas de manera permanente haciendo estos vuelos ida y vuelta. Esto lo van a hacer con las operaciones llamadas residuales. Su oferta de conectividad la seguirán teniendo en la ICM como aeropuerto hub, como aeropuerto de conexión. Sí. Una línea aérea que quiera llegar punto a punto a México, internacional, podría llegar al Felipe Ángeles, pero no tendrá conexiones, porque la posibilidad de conectividad para distribuir pasajeros en el territorio nacional o en América Latina o en Estados Unidos es infinitamente menor. Bien. Entonces, si tiene operaciones punto a punto, a su momento hablaba Darío de que Conviasa se viene al aeropuerto Felipe Ángeles, sí, la línea aérea venezolana. Sí, es una operación punto a punto, además es evidente bien, que hay un tema ideológico pues, en donde se procura te queremos agradecer la entrevista a Rogelio Rodríguez, titular del posgrado de la Cátedra del Derecho Aéreo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias. Buenas tardes.